Ventajas y desventajas metodológicas de las palabras. En la clase número 2 del curso de filosofía, analiza las ventajas metodológicas de las palabras. Es decir, en la clase pasada vimos las ventajas que los números tienen para poder expresar la generalidad de toda la ontología universal. Todas las categorías son más fácilmente expresadas mediante modelos matemáticos que por medio del uso de palabras. Pero vamos a ver cuáles son las ventajas metodológicas de las palabras. Vamos a ver las desventajas de las palabras y vamos a ver la unidad dialéctica entre las ecuaciones y las palabras. Vamos a responder si la teoría del cosmos puede ser explicada por medio de especialistas que usan palabras, o sea, científicos o, o religiosos, pero que usan solo palabras, ¿no? Y vamos a hacernos luego la pregunta si podemos explicar el cosmos desde otro punto de vista. Es decir, personas que usan ecuaciones y son generalistas, ¿verdad? Y puede cambiar las dos clasificaciones. O sea, podría ser un especialista que usa palabras o un generalista que usa números. Entonces vamos a ver quién de los dos podría dar una explicación más objetiva, lógica y racional acerca del cosmos. Entonces, ese es el objetivo de la filosofía, ¿no? Dar una explicación de quiénes somos, qué estamos haciendo acá y hacia dónde vamos. Y para poder dar respuesta a esa pregunta, pues existe la filosofía. Entonces, ¿qué tipo de filosofía es la de Galileo Galilei? Entonces, es una filosofía que une las ecuaciones y las palabras en un perfecto balance, dando una explicación objetiva, lógica, racional y estadística a cualquier tipo de fenómeno. O sea que no es una filosofía que dependa de la opinión de nadie o del sujeto observador, sino que depende de la objetividad que se demuestra por medio de un teorema matemático. Entonces, ese es el contenido de la clase de hoy. Entonces, la filosofía, como podemos ver en este eh, pequeño dibujo acá, es como que fuera una pizza, ¿no? O un círculo, tiene un conjunto. Entonces, la filosofía es como el universo, ¿verdad? Y la ciencia es el conjunto. Ahí está, entonces, incluso si eso es pregunta de examen, pues eso sí es lógico. O sea, la filosofía es conjunto y la ciencia, la filosofía es el universo en general, perdón, y la ciencia es el conjunto específico. Entonces, ese conjunto, pues, puede tener elementos, ¿no? O sea que, digamos que la filosofía como conjunto, podríamos decir de las ciencias de la cosmología, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener en esa filosofía, ¿verdad? Diferentes ciencias, como la física, como la mecánica cuántica, como la estadística, la matemática, la energía nuclear débil, la energía nuclear fuerte, el electromagnetismo, la gravedad. Es decir, todas esas son ciencias, ¿no? Entonces, todas esas ciencias unidas dan una explicación objetiva, lógica y racional de dónde venimos, qué estamos haciendo acá y hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, así es la relación entre la filosofía y la ciencia. La filosofía es general, la ciencia es específica. La ciencia analiza, o sea, separa las partes, ¿verdad? Y la filosofía integra, ¿verdad? Entonces, así es la relación entre una y la otra. Entonces, veamos pues las palabras. Las palabras en el pensamiento, digamos, son el contenido o la semilla del concepto del indeterminado. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, vamos a analizar aquí el gato de Schrödinger. Entonces, él decía en su tesis científica sobre los átomos y las partículas subatómicas, bueno, pues prácticamente es el modelo de Schrödinger el que ha revolucionado la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, sus conclusiones particulares en tiempo y espacio, pues son verdaderas y comprobadas científicamente, ¿verdad? Sus investigaciones son reales, objetivas, no se pueden contradecir. Entonces, sobre eso está basado toda la electrónica, el cual es el 35% del Producto Interno Bruto Mundial, basado sobre lo que decía los principios de Schrödinger. Entonces,
Les digo todo eso porque no se puede calcular. eh, la aportación que Schrödinger ha hecho a la ciencia es incalculable. Pero aún así es humano. Y como Einstein se equivocó, como Newton se equivocó, como cualquier humano se equivoca, ¿verdad? Él también se equivoca. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de su equivocación en cuanto a sus conclusiones filosóficas. Entonces, él dice que si uno mete un gato en una caja, uno no sabe si está vivo o está muerto. Hasta que yo lo veo, entonces está vivo. Fíjense, entonces, eso es lo que decía Schrödinger, ¿no? Pero eso es ilógico, eso es incorrecto. Entonces, una cosa es correcta en cuanto a sus conclusiones particulares atómicas, eso es correcto, porque lo demostró científicamente. Pero de sus interpretaciones filosóficas generales y cosmológicas, eso es incorrecto. Y lo que él dice, está diciendo es un total disparate. Eso no tiene sentido. Entonces ahí es donde vamos viendo cómo Einstein corrigió a Newton, ¿verdad? En cuanto a la gravedad, ¿verdad? Y bueno, aquí estoy yo demostrando o tratando de hacer una corrección de la conclusión ilógica a la que Schrödinger llega cuando él habla de su gato. Entonces, yo les invito a ustedes a que ustedes hagan su experimento. Ustedes ponen su gato en una caja por 5 minutos y ponen un teléfono grabándolo y le apagan el wifi, ¿verdad? Porque así ningún seguidor de Schrödinger podrá decir, ah, no, lo que pasa es que tenía wifi y yo podía estar viendo al gato, entonces el efecto observación se transmite mediante las ondas electromagnéticas que viajan al satélite y regresan y yo veo al gato y entonces como lo veo está vivo. Y entonces va a tener un videíto de 5 minutos de que el gato está vivo, ¿verdad? Entonces para todos los seguidores idealistas de Schrödinger, ¿verdad? Por eso digo, apaguemos el wifi, le ponen el teléfono, graban y van a ver que ahí está su gato, dormido quizás, pero no está muerto, ahí está. Entonces, si Schrödinger hubiera tenido un smartphone y hubiera podido él aplicar ese experimento para ver si su conclusión filosófica correspondía con la realidad, pues él se hubiera dado cuenta de que eso es incorrecto. Así no funciona. Entonces, sus conclusiones atómicas son verdaderas, sus conclusiones filosóficas, ¿verdad? Son ilógicas, son un disparate, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos, pues, que todo tiene su dualidad. Entonces, el materialismo filosófico como filosofía lo que hace es aplicar el factor lógico a todas las correcciones que se deben hacer de las conclusiones científicas que los científicos hacen, porque a veces sus conclusiones son reales en en la especificidad del tiempo y espacio, ¿verdad? Pero cuando ellos ya concluyen cosas fuera del horizonte categorial en el cual ellos deben circunscribir su conclusión, ¿verdad? Entonces ahí es cuando ya dicen un disparate, como lo que Schrödinger está diciendo. Porque él dice que si yo meto un gato en una caja, ahí va a estar en una situación medio viva y medio muerta. Y que depende de si esté vivo, si yo lo veo. Y si no lo veo, pues está muerto. ¿Ves? Entonces, eso es ilógico. Pues que analicemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, el gato cuando entra y cuando sale, pues sale 5 minutos más viejo, por ejemplo, pues. Entonces, durante ese tiempo, si yo tuviera una cámara de grabación de alta velocidad, hasta podría medir el crecimiento de sus pelitos, ¿verdad? Todas sus pulgas, como anda de arriba para abajo, cuando él se rasca, cuando se duerme, cuando ronronea. O sea que la forma matemática dice que entró un gato, ¿sí? Uno. Y 5 minutos después sale otro gato, que es el mismo gato. O sea, uno es igual a uno. Entonces, si ustedes meten un gato y sacan un gato, pues podemos decir que uno es igual a uno, ¿no? Entró uno, sale uno. Entonces, todo sigue igual, ¿verdad? Pero las palabras lo que hacen es expresar lo que le ocurre al gato, ¿verdad? Pero no de manera ilógica como dice Schrödinger. Porque ahorita vamos a explicar la objetividad, ¿verdad? A la que realmente se refiere el experimento de Schrödinger, que ni él mismo la pudo ver, ni él mismo la pudo ver, ¿verdad? Entonces, la vida y la muerte están en balance. Empezamos a morir el día que nacemos. Cada día es un día más cerca de la muerte. Cada día es un día menos de vida, ¿verdad? Entonces, la muerte y la vida combinan en un tipo yin yang, ¿no? Así blanco y negro, ¿va? Entonces, lo blanco es la vida y lo negro es la muerte. Entonces, están en un equilibrio.
Entonces, si yo pongo el gato ahí en la caja, pues el gato va a estar medio vivo y medio muerto, no en el sentido de que dependa que yo lo vea, ¿verdad? No en ese sentido, porque el gato tiene una existencia objetiva, que no depende de que yo lo vea, ¿verdad? Entonces, los gatos y cualquier animal tienen su medio ambiente, tienen su ecosistema, ¿verdad? Entonces, el gato no depende de mí, ellos tienen su propia esfera de, digamos, de existencia, pues. Los gatos tienen su propia esfera de existencia. Y sus pulgas también, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es que lo que dice Schrödinger es ilógico, pero aplicándole el factor lógico es esto, ¿verdad? De que el gato está medio vivo y medio muerto en el sentido de que así estamos todos. Una manzana cada momento está viva y está muerta. O sea, hay un balance, pues. Entonces, ¿cuándo podemos decir de que hay más muerte que vida o más vida que muerte? Fíjense, porque un niño de 3 años, por ejemplo, es obvio que tiene más vida que muerte. ¿Ya? Y un anciano de 95 años es obvio que tiene más muerte que vida. ¿Ya? Entonces, ¿dónde decimos que está el límite? El límite está, digamos, en la creación de nuevas células. Entonces, cuando el cuerpo ya no es capaz de crear nuevas células con la misma velocidad, entonces el proceso de regeneración es más lento. Entonces, ya la muerte está más cerca, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es de que así está el gato, ¿no? Entonces ustedes lo meten y sale 5 minutos más viejo, ¿no? Entonces, hagan el experimento, metan al gato en una caja, tómenle video, por favor apaguen el wifi, ¿verdad? Para que Schrödinger y los seguidores no digan desde el cielo, ¿verdad? De que hay una observación ahí, ¿va? Apáguenle todo el wifi y le toman video, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que el gato está vivo, ¿verdad? No le pongan isótopos radiactivos, por favor, se puede enfermar, ¿verdad? Eso sí, pero no se va a morir, pues a menos que usted lo quiera matar, ¿va? Entonces, no recomiendo meter a un gato con isótopos radioactivos en una caja, pero sí recomiendo que lo metan, pues, y lo graben para que ustedes se den cuenta que la conclusión de Schrödinger es falsa, ¿eh? Entonces, eh, así pasa con las palabras, pues, expresan lo que pasa entre una cosa y la otra en un tiempo. Todo ese envejecimiento gatuno, las palabras lo expresan bien. Una ecuación es difícil que pueda expresar eso, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, pues, de las palabras, que pueden expresar ese cambio evolutivo que hubo entre el conejo, entre el gato, pues, que de 5 minutos antes y de 5 minutos después. Las palabras pueden decir bien todo su cambio cualitativo. Los números no, se quedan cortos, ¿no? Entonces, eso es las palabras, que es el concepto del indeterminismo, ¿verdad? O sea que las palabras son en ese sentido indeterminadas, pues. O sea, por eso es que hay tantas versiones de la Biblia, ¿no? Porque no se puede determinar cuál versión es verdadera, porque las palabras dependen mucho del sujeto operatorio que la está diciendo. Entonces el lenguaje cambia de persona a persona. Entonces imagínense, podríamos decir que cada universo, cada mundo es un universo, cada cabeza es un mundo. Entonces hay n cantidades de interpretaciones del mundo y del universo. Entonces como hay n interpretaciones del mundo y del universo y dejemos a cada quien con su propia filosofía y religión, significa que no se puede determinar el universo, no se puede conocer, depende de cada quien. Y el universo no es así. El universo tiene leyes objetivas, lógicas y racionales que Galileo demostró. Él decía que la Tierra se estaba moviendo y aunque la Iglesia Católica dijera que no, él dijo que sí. Entonces ahí es donde las palabras se quedan cortas porque llega el teorema matemático que lo demuestra, la objetividad que hay detrás de esa observación o de ese discurso racional. Entonces, las ventajas metodológicas de las palabras pues expresan ideas, sentimientos, emociones, movimientos, relación entre calidad y cantidad, es decir, todas las cosas que las ecuaciones no pueden. Los números son estadísticos, las palabras llevan movimiento, los números son inmutables, las palabras son cambiantes de lugar a lugar, de periodo histórico a otro periodo histórico. O sea, ¿qué son las ventajas, digamos, metodológicas de las palabras que transmiten toda esa relatividad, todo ese cambio, todo ese tránsito de cualidad a cualidad? ¿Verdad? Todo eso es difícil expresarlo con números, ¿verdad? Entonces, las desventajas es que
Metodológicamente, imagínense cuántas traducciones hay de la Biblia. Entonces genera cada traducción una nueva iglesia. Entonces las palabras son tan específicas al tiempo e incluso a la persona, ¿verdad? Que incluso hasta provoca desacuerdos entre dos personas, pues, una pareja. Entonces, ¿por qué dos personas que prácticamente tienen la misma edad, comparten la misma cultura, el mismo país, ¿verdad? Tal vez hasta no las mismas familias, pero sí hasta, digamos, apellidos parecidos y todo. ¿Y por qué no se llevan? ¿Por qué hay desacuerdos? ¿Verdad? Porque las palabras no pueden expresar todo, ¿verdad? Entonces, esas son las desventajas de las palabras que son muy infinitas. Son tan específicas que se puede volver una interpretación tan específica, tan particular, ¿verdad? Que imagínense, cada persona tendría un universo diferente, ¿verdad? Si cada quien pudiera escribir una versión solo con palabras en cuanto al universo, tendríamos N cantidad de interpretaciones del universo. Y el universo no es así. El universo tiene una sola estructura, ¿verdad? Independientemente de nuestra cabeza. Y esa única estructura tiene leyes objetivas que se pueden analizar y establecer, así como lo estableció Newton y Galileo, ¿verdad? Porque esa es la base pues de la electrónica. Entonces, la base de la electrónica es la base de las redes. Y ahorita todo lo internet y todo eso está basado en las redes. Así que en ese sentido, cuando hablamos de matemáticas y de redes, no estamos hablando de interpretaciones subjetivas, estamos hablando de interpretaciones objetivas. Cuando un usuario llama porque se le da un servicio, ¿verdad? El agente de telemarketing no le puede dar una interpretación según lo que él piensa, ¿me entienden? O sea, tiene que dar una interpretación basada en la objetividad de la estructura que ya está armada. Porque si la estructura es una cosa y el cliente piensa que es otra cosa, pues el agente de telemarketing es la persona que está en medio para hacerle entender a la persona que es ella la que está equivocada en cuanto a cómo funciona la estructura. Entonces la persona pues le enseña y le explica pues cómo es que funciona la estructura. Entonces, lo que voy es pues que si uno solo usa las palabras, pues hay una desventaja metodológica porque hay infinidad de idiomas, infinidad de interpretaciones, infinidad de personas. Y entonces habría infinidad de mundos, infinidad de universos, infinidad de interpretaciones. Y entonces, ¿para qué entender nada? Mejor que practiquemos el respeto y que cada quien tenga su propio universo y mejor no nos dediquemos a investigar el cosmos. Porque no se puede, porque cada quien crea su propio cosmos, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Ese tipo de pensamiento ilógico y irracional sucede cuando yo uso solo palabras. Pero entonces, en su tesis científica ustedes deben usar una combinación de palabras y números, ¿ah? Para ponerle orden. Las palabras son caóticas y los números son ordenados, ¿ah? Las palabras son infinitas, infinidad de cantidad de versiones de la Biblia, ¿ah? Pero ¿y cuántas versiones hay, digamos, en cuanto al estudio de la gravedad y el cálculo? Solo tenemos Newton, Leibniz, ¿verdad? Y Einstein. De ahí, imagínense, tres personas. ¿Y por qué de la Biblia tenemos, imagínense? O sea, los números le ponen fin a lo infinito de las palabras. Entonces, ustedes cuando dan su tesis tienen que ser específicos, van a agarrar una muestra y decir, mis interpretaciones son verdaderas en este momento y en este espacio. Como en el caso mío, ¿no? Que hice mi tesis de licenciatura en Nahualá, ¿no? Departamento en Nahualá, en Guatemala, en Centroamérica, año 2009. O sea, todo lo que yo concluyo es verdadero ahí. No es verdadero en África, no es verdadero en Asia, no es verdadero en Marte, no es verdadero en otro lado. Solo ahí en Nahuala. Y no en todos los años, solo en el 2009. Ya todo lo que pasaba en el 2008 no aplica. Y todo lo que pasó después del 2010 ya es otra cosa. Entonces, hay que usar los números para establecer el rango, el límite, ¿no? Entonces, eso se llama el regreso categórico, que es por medio de la cual, un proceso, pues, por medio del cual una ciencia se convierte en ciencia y se diferencia de otra. Entonces, eh, digamos,
La unidad dialéctica de las ecuaciones y las palabras, o sea, de forma y contenido, determinismo e indeterminismo, es lo que yo decía, el regreso categórico. Entonces, el regreso categórico es el proceso mediante el cual una ciencia se convierte en ciencia y se distingue de otras. Entonces, el primer proceso, cuando una ciencia se convierte en ciencia, tiene las diferentes fases, ¿no? Entonces, la primera fase es cuando hay puro empirismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el mecánico resuelve cosas porque de manera empírica ha visto a su papá y lo imita y entonces controla más o menos el fenómeno de manera empírica. Ya de ahí cuando empieza a tomar algunos cursos o algo así, entonces ya se vuelve pseudocientífico, pues, o sea que es un pseudomecánico, ¿verdad? O sea que más o menos controla algunas cosas, más o menos ha leído uno que otro artículo de alguna mecánica, ¿va? Popular, ¿va? La revista. Entonces, ahí ya dejó de ser empirista y ya se convierte en un pseudocientífico, ¿no? Entonces, después está la protociencia, ¿verdad? Ya cuando ya hay más conocimiento, ¿va? Ya tiene ya estudios en el INTECAP, ya la persona tiene media universidad, entonces ya más o menos es científica la persona, ¿va? Y la última parte es cuando ya la persona se gradúa, ¿no? Entonces ya domina las ciencias de la mecánica automotriz, ¿verdad? Entonces ahí ya hay suficientes tesis sobre el fenómeno y ya dejó de ser una protociencia y es una ciencia, ¿verdad? Entonces ese es el proceso de formación de una ciencia, ¿verdad? Ahora, cuando se distingue de otras ciencias, hace un regreso categórico, ¿verdad? Enumera, fíjense, ahí el número, ¿eh? Enumera las categorías que esa ciencia va a estudiar. Entonces, por ejemplo, si es la administración de empresas, dice la categoría que va a analizar, pues es la planificación, la organización, la integración, dirección y control, ¿no? En cuanto a filosofía, pues va a ver la filosofía social, no la específica, ¿no? En cuanto a la economía, pues va a ver la microeconomía, no la macroeconomía, ¿verdad? Entonces, así la administración se distingue de otras ciencias porque tiene una limitada cantidad de categorías que analiza, ¿no? Entonces ya se formó la ciencia y ya se separó pues de las otras ciencias que estudian la sociedad. Entonces ese regreso categórico se usa con la unidad dialéctica pues de las ecuaciones y las palabras, o sea, forma y contenido. O sea, determinismo pues, determinamos las cosas, determinamos lo que va a pasar con números e indeterminismo, es decir, analizamos el contenido y su evolución. Entonces hagamos un resumen. Todo comienza con la relación entre los fenómenos materiales llamados forma y orden, y contenido o caos, los cuales se dan en la naturaleza independientemente del ser humano. Y esta relación contradictoria se puede representar en el siguiente esquema donde F es forma y 6 contenido. Entonces, F es el gato, ¿no? Es la forma del gato. Pesa tantas libras, es de tal raza, ¿verdad? Tiene tal edad, ¿verdad? Entonces, esa es la forma del gato, ¿no? Y lo representamos como con un gato, ¿no? Un OG, si lo quiero poner así medio algebraico, un OG, ¿no? Un gato, ¿no? Entonces es la forma. ¿Y cuál es la diferencia entre la otra F que está ahí? ¿Verdad? O sea, dice que la primera F, ¿verdad? Es como el gato entra a la caja, ¿sí? Y la segunda F es como el gato sale de la caja, 5 minutos después, o 10 minutos después, o media hora, depende de cuánto tiempo pueden ustedes tener su gato ahí metido, ¿verdad? Habría que ver eh, la, la paciencia que tenga, pues. Entonces, hay un montón de cosas que analizar, pero pongámosle 5 minutos del experimento. Entonces, entra un gato y sale un gato, uno G y uno G, ¿verdad? Pero el contenido, fíjense, en todo ese tiempo, los pelitos le crecieron, ¿verdad? Las pulgas le picaron, se meneó, se acurrucó, se puso a lamer, por ejemplo. Entonces, al mismo tiempo envejecía, ¿verdad? Procesaba la salchicha que había comido antes de entrar, por ejemplo, ¿verdad? Le da sueño, ¿verdad? Empieza a bostezar, eh, tiene flatulencias, por ejemplo. O sea, el contenido del gato está cambiando, pues. No, o sea, desde ese punto de vista el gato sale más viejo, ¿verdad? Y entonces si yo pongo un gato joven y un gato viejo, se van a dar cuenta que la forma no es igual, ¿verdad? Un gato
pequeño, un gato anciano y un gato adulto son de formas distintas. Y el gato envejeció. ¿Cuánto envejeció? Pues depende, va. Entonces aquí les acabo de mostrar pues cómo la forma, ¿verdad? Se trueca digamos, en el contenido y ese contenido cambia, ¿verdad? Cambia la forma. O sea que la segunda forma que ustedes ven ahí, o sea, la segunda F, en matemática, ¿verdad? Puede ser contabilizado y operado igual, ¿verdad? Pero ya les acabo de mostrar que entre la primera forma del gato y la última forma del gato hubo un proceso de cambios, ¿verdad? Que las matemáticas no pueden explicar. De hecho, las matemáticas ni lo explican. Solo asume de que entró y salió uno. Y ya, ¿verdad? Así que esa es la unidad dialéctica, pues. O sea, es importante analizar lo que hay entre uno y 2. O sea, el uno es importante, el 2 es importante, pero también es importante todo lo que hay entre el uno y el 2. ¿Y qué es lo que hay entre el uno y el 2? Imagínense, es infinito. ¿No? Imagínense en cuántas fracciones puedo yo dividir todo lo que hay entre uno y 2. Entonces, como es tan infinito eso, ¿verdad? Las palabras pueden capturar ese movimiento, ¿verdad? Entre el uno y el 2. Entonces, los números lo que hacen es ponerle fin, ¿verdad? A la categoría que se está analizando, un principio y un fin, ¿verdad? 1 y 2. Entonces, así es pues como las palabras y las ecuaciones se unen para poder hacer una explicación objetiva, lógica y racional acerca del universo. Puede la teoría del cosmos ser explicada por físicos, científicos, especialistas que usan ecuaciones, ¿verdad? Entonces, ¿pueden las computadoras que se basan en el lenguaje binario de 0 y 1 representar la realidad? Obviamente que no. Ustedes ven una imagen del cosmos ahí, ¿no? Están viendo ahí y ven que hay nebulosas y todo eso. ¿Es eso la realidad? No lo es. Esa es una representación de la realidad. O sea que el código binario representa esa realidad. Y el código binario está basado en ceros y unos, ¿verdad? Y ya les acabo de explicar que entre 0 y 1 hay infinidad. Entonces, si yo utilizo solo el 0 y solo el 1 para hacer modelos que representen la realidad, estoy dejando de por medio todo lo que hay de por medio. Estoy dejando por fuera todo lo que hay de por medio entre el 0 y el 1. Y eso es infinito. Entonces, ¿puede la teoría del cosmos ser explicada por físicos? O sea, científicos especialistas que usan ecuaciones. No. ¿Ya? Entonces, ¿puede la teoría del cosmos ser explicada por filósofos? O sea, lo contrario, pues, religiosos, nociológicos, metafísicos, generalistas que usan únicamente palabras y reveladas. Tampoco, porque vimos de que cada persona tiene su propio listado de palabras, por lo tanto, tiene diferentes interpretaciones. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una infinidad de interpretaciones en cuanto a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Verdad? Como decía acá, unidad dialéctica de las ecuaciones y las palabras, o sea, unir la forma y contenido. Entonces, eso es lo que se refiere en cuanto a la unidad de palabras y números, ¿verdad? O sea, las palabras, si yo analizo al gato, ¿verdad? Podría estarles hablando del gato hasta la vastedad. Podría decirles todo su origen genético. Podría yo hablar de toda su historia, de toda su familia. Podría yo incluso contarles la historia de su papá, de su mamá, de cómo lo concibieron. Podría hacerle poemas al gato, películas incluso. Podría pintarlo, podría hacer un montón de cosas. Hasta una religión podría ser del gato, ¿verdad? Y podría prácticamente hablar a la infinidad del gato, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con las palabras, que se vuelve una cosa indeterminada. O sea, nunca podemos determinar la esencia del gato, ¿verdad? Y prácticamente va a terminar basándose en la interpretación de cada quien. De que si el gato es o no es bonito, o aquí o allá. Pero lo que sí no depende de la interpretación de nadie, ¿verdad? Es que si el gato está vivo o no. Eso sí no. El gato está vivo. Y hagan su experimento. Tómenle video, solo apagan el wifi para que los seguidores de Schrödinger no digan que se le está viendo, ¿verdad? Apaguen.
Y se van a dar cuenta que el gato está vivo, a menos que le metan algo ahí radioactivo, pero yo aconsejo que no, ¿verdad? Pues se puede enfermar, y además ustedes, y además es ilegal. Entonces, eso es lo que yo digo. La unidad eléctrica entre las ecuaciones y las palabras es así, ¿no? Las ecuaciones son, digamos, las palabras son infinitas, demuestran todo el contenido, todo el desplazamiento y todo eso. Pero los números son finitos, son ordenados, son específicos. Entonces, los números le ponen orden al caos. Los números le ponen fin a lo infinito, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hagan su tesis, tienen que usar números para ponerle fin a lo que están haciendo, ¿verdad? Es decir, un fin en tiempo. Va a tener de año tal año a tal año. Y un fin en espacio, ¿verdad? Es en tal espacio y tal espacio. Entonces ahí es cuando con los números ustedes le ponen orden al caso. Saludos.